Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Qué bueno escuchar esos testimonios y bueno, saber que esta semana el Señor nos ha bendecido bastante. Y bueno, mi esposa nos hablaba de los devocionales. Mire, el Señor nos ha dado un regalo bien especial. Bueno, le doy las buenas noches a los que están en la radio también, a los que nos están escuchando a través de la emisora. Damos la bienvenida también a este tiempo de meditación y este tiempo de compartir la palabra de Dios, que yo creo que es el mejor de los tiempos, el poder compartir la palabra, poder recibir lo que Dios viene a decirnos a cada uno de nosotros. Esta semana, bueno, ya hace más de un mes, 2 meses, estamos estudiando los Salmos y yo creo que ha sido una bendición. Mire, y quiero empezar este tiempo motivándolos a que los Salmos a nosotros nos llevan a comunicarnos con Dios. Mire, son una herramienta para que establezcamos una mejor comunicación con nuestro Papá Dios. Ustedes han visto que la literatura que manejan los Salmos es diferente al resto de la Biblia. Es algo distinto. El resto de la Biblia nos cuenta una historia. Sí, nos cuenta una historia, la historia de David, la historia de Josué y bueno, historias que pasaron, de las cuales aprendemos. Pero es que los salmos son oraciones. Los salmos nos llevan a tener una comunicación con Dios. Y es una cosa que no nos la podemos perder. Mire, Dios nos hace pasar por este tramo de la Biblia y luego vienen los proverbios, además de todo. Son dos libros que nos conectan con Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea? Mire, la tarea es que usted esté todos los días leyendo el Salmo y orando con respecto a lo que dice ese Salmo. Son dos cosas. Leer el Salmo, meditar en ese Salmo y orar con respecto a lo que el Salmo nos está diciendo. Es una tarea diaria, de todos los días. Esto es una terapia de todos los días. Y yo quiero invitarlos a que ustedes, si no lo están haciendo, háganlo. Esto nos va a enseñar a orar, nos va a enseñar a comunicarnos con Dios, a tener una comunión. Y hay una cosa bien especial con el libro de los Salmos, mire, es que como estamos mirando los contextos, es que al salmista le pasaban tantas cosas. Él vivía tantas cosas, tantas situaciones que son como muy parecidas a las que vivimos nosotros. Muy similares. Problemas de todo tipo. Él cometió un pecado, ahí está, Salmo 51, Salmo 32. Tenía angustia en medio de la noche, ahí están los salmos. Estaba feliz, alababa al Señor. Gracias, Vivian. Mire, uy, se me regó esto aquí. Bueno, no, un poquito, lo que pasa es que eso ya está resuelto. Mire, al salmista le pasaban muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me gustan es que me identifico, me puedo identificar que muchas de las cosas que a él le pasaban, a nosotros también. Y eso nos lleva a orar. Y entonces, si él lo superó, nosotros también podemos superarlo. Si él se conectaba con Dios, en medio de sus dificultades, en medio de las angustias, nosotros también. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea para esta semana es leer el Salmo cada día, el Salmo de cada día, meditar en él y orar con respecto a lo que dice el Salmo. ¿Cuáles son los salmos que nos corresponden? Mire, hoy es el 68, mañana el 69. Estaremos leyendo el 70, el lunes del 70, lunes, martes, miércoles, jueves, al 74. Del 70 al 74 son los salmos de esta semana. Finalizan los salmos de David y yo creo que el Señor nos va a enseñar cosas bastante fuertes y bastante especiales para esta semana. Vamos a la Biblia, al Salmo de hoy. Vamos a meditar en el Salmo de hoy, Salmo 68.
Salmo 68. Para no perder la continuidad con la meditación de lo que estamos estudiando, de lo que venimos estudiando en este libro. Aquí nos encontramos un salmo que lo han titulado El Dios del Sinaí y del Santuario. Es un salmo muy bonito que nos deja una enseñanza también bastante especial. Y vamos a sintonizarnos con este salmo. Mire, en este salmo David recuerda las victorias del Señor. Está recordando los hechos poderosos de Dios. A David no se le olvidan las cosas que Dios hizo. David no se le olvidan las cosas que Dios hizo. Ahora, en el contexto, hablando del contexto histórico, posiblemente este salmo, se creen los estudiosos, que este salmo se escribió cuando fue trasladada el arca al tabernáculo que David construyó. Acordémonos esto, el arca estaba por allá olvidada en una finca, en una casa de un hombre llamado Obed-edom. Más de 20 años estaba el arca por allá fuera de su lugar, y un buen día a David se le ilumina el bombillito y dice: voy a trasladar el arca a un lugar muy especial que se llamó el tabernáculo de David. Eso está en 2 de Samuel 6:12. David decide trasladar el arca, y en ese momento David hace una fiesta. David hace una fiesta tremenda. Vamos a decir que literalmente botó la casa por la ventana, traía los sacerdotes tocando las trompetas, cantando, alabando al Señor, cantando, remolineando. No, mentiras, esa canción no existía en ese momento. Esa canción se la inventaron después. Pero ahí es cuando en ese hecho es donde se inspira para componer esa canción. Esa canción, remolineando, remolineando. Mire, porque David danzaba violentamente, daba vueltas violentamente para el Señor. David le hizo una fiesta, y en ese contexto, cuando David trae el arca, es cuando David le escribe este salmo tan bonito. ¿Qué más dice? Mire, ¿qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. Y resulta que la presencia de Dios estaba olvidada. La presencia de Dios había caído en el olvido. Había un rey en Israel, sí, un rey que no contó con la presencia de Dios. Un rey que nunca se interesó por volver a traer el arca, que peleó en sus fuerzas. Mire, Israel había dejado la presencia de Dios y luchaba en sus propias fuerzas. Y esto nos lleva a una lección. ¿Cuántas veces nosotros terminamos? ¿Cuántas veces nosotros vivimos nuestra vida en nuestras propias fuerzas? Y vivimos, caminamos, andamos, luchamos sin la presencia de Dios, sin contar con Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? El pueblo de Israel pues vivió sus derrotas, vivió invasiones, vivió muchas cosas. De hecho, el día de ayer mirábamos, esta semana el Señor nos mostraba que hubo una sequía en Israel a causa de un pecado que cometió el gobernante, que cometió el rey Saúl. A causa de un pecado, imagínense eso. Entonces, ¿qué pasó? Se vivía sin la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo David? Un buen día David dice: no, esto lo tenemos que arreglar. David, como era conocedor de la Torá, como era conocedor de la historia, él dijo: donde el arca estaba, donde estaba la presencia de Dios, ahí estaba la victoria. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a volver a traer el arca. Y el arca la trajo de nuevo y puso a Dios en el centro. Hay un monte que es el monte de Sión. O sea, David le construyó un lugar, y ese era el lugar donde posteriormente iban a construir el templo. David trae el arca y pone a Dios en el centro como lo más importante. Y ahí empieza el resplandor, otra vez a resplandecer, otra vez empieza a crecer el reino de Israel, empieza el respaldo para David. Si ustedes ven,
Y al estudiar la historia, Dios empezó a respaldarlo de una forma bien especial. Empezó a poner a raya a sus enemigos, a derrotar a los ejércitos que tenía que derrotar, y tuvo un dominio tremendamente fuerte. Bueno, luego más adelante le pasa lo que le pasa con el hijo, que eso también, esos desiertos, pues Dios a veces lo permite, pero la presencia de Dios estaba ahí. De hecho, cuando David se va de Jerusalén, cuando lo de Absalón, a él le dicen: David, llévese el arca. Y entonces él dice: no, yo no voy a dejar a Jerusalén sin la presencia de Dios, que se quede. Y la devolvieron al lugar. La devolvieron al lugar. Mira esto qué especial. ¿Qué dice el Salmo 68? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema del Salmo 68 es la marcha triunfal de Dios a través de la historia pasada. Entonces David está recordando los hechos poderosos de Dios. Miremos lo que dice, vamos a leerlo y vamos a meditar un poquito brevemente. Aquí tengo un pequeño bosquejo de este salmo. Yo creo que cada uno lo leyó hoy, lo estudió, lo meditó. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 68: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas.
la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Selah. Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible, oh Dios, desde tu santuario. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Un salmo muy hermoso que tiene 3 partes. Y la primera es que David comienza con una oración contra los enemigos de Dios. David sabía que habían enemigos muy fuertes, muy poderosos, unos enemigos visibles, pero también unos enemigos invisibles. Y es lo que tenemos hoy en día. Hay enemigos visibles, enemigos que los podemos ver, los podemos tocar, los podemos oír, pero hay unos enemigos invisibles que no se ven, no se oyen, pero están ahí, alrededor, tratando de causarnos daño, tratando de hacernos cosas muy malas. ¿Y qué decía David? David toma o empieza este salmo con una frase que decía Moisés. Una frase que decía Moisés. Esta no es una palabra de él. Esta palabra la decía Moisés. Entonces vamos a ir a este contexto para entender un poquito. En Números capítulo 10, bueno, en estos libros de Moisés, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos encontramos con la historia de la marcha del pueblo de Israel por el desierto en busca de la tierra prometida. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios los acompañaba con una nube de día y con una columna de fuego. Esa nube representaba la presencia de Dios. Esa nube representaba la presencia de Dios. Vámonos a Números capítulo 10. Números 10, 35. La nube era la que, Dios se manifestaba a través de esa nube, y la nube era la que guiaba, o Dios era el que guiaba a través de la nube al pueblo hacia dónde debían ir. Y mire lo que dice en Números 10:35. Y cuando el arca se movía, vamos al 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Mire esto, cuando la nube se movía, cuando el arca se movía, Moisés levantaba una frase que decía: levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Y era la misma frase que David utilizó. Ahora, ¿por qué David utilizó esa frase? Vamos a mirar un poquito el contexto. Por lo que significa el arca, ya se los expliqué. Porque el arca representaba la presencia de Dios. Esa arca estaba olvidada, la presencia de Dios estaba olvidada. Y cuando la presencia de Dios llega, David dice: levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Empieza David haciendo una oración: levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que le aborrecen. David entonces hace una oración contra los enemigos de Dios. Cuando la presencia de Dios va adelante y cuando usted y yo nos dejamos guiar por la presencia de Dios, el Señor se levanta para destruir a esos enemigos. Y entonces ahora entendemos por qué Paul Wilbur canta esa canción: levántate, sale de este salmo, levántate, Señor. Es el Salmo 68. El clamor, cuando Dios se levanta, los enemigos huyen. Él dispersa a los enemigos de nuestra vida.
Entonces, lo primero es que David hace una oración contra los enemigos de Dios, pero también dice en el versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Como se derrite la cera delante del fuego. Mire esto. Mas los justos se alegrarán, dice el versículo 3, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y aquí David hace una oración también a favor del pueblo. Mire, mientras los impíos huyen, los justos, ¿qué hacen? 3 cosas, nos dice aquí: se alegrarán, se gozarán y saltarán de alegría. Cuando usted y yo estamos sintonizados con el Señor, cuando usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Jesús, que, haciendo un paréntesis, recordemos que en abril, el 16 de abril, para que ustedes lo tengan claro, vamos a hacer un congreso otra vez aquí de todo el día, un sábado. Vamos a estar aquí hablando, es el sábado santo, en la Semana Santa. Vamos a estar aquí todos reunidos otra vez y vamos a hablar justo de esto, de qué es la justificación. Vamos a hablar de las doctrinas de la cruz. Mire, ¿qué es la justificación? Vamos a resumirlo así brevemente. ¿Qué es justificar a una persona? Dar razones por las cuales esta persona es inocente de un delito o de algo que ha cometido. ¿Cómo es justificarse? Cuando usted le pregunta a un niño, ¿usted por qué hizo eso? Ah, es que yo no sabía. Eso es una justificación. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene como abogado de nosotros. Cuando se nos está haciendo la acusación de que somos culpables por el pecado, el Señor dice: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y nos está justificando. Nos está diciendo: es que ellos son ignorantes, es que ellos no oyen, es que ellos no entienden. Porque esa era nuestra realidad. Entonces el Señor nos justifica. Entonces dice: mas los justos, ¿qué hacen los justos? Dice, los justos 3 cosas: se alegrarán, se gozarán y saltarán de alegría. Y aquí viene una terapia para este mes de marzo. Este mes de marzo el Señor nos trae una terapia, la terapia de la alegría. Gócese, alégrese en el Señor. Este mes no vamos a estar tristes. Sí, a lo mejor vengan problemas, a lo mejor vengan situaciones difíciles, claro, como todo, vendrán. Pero dice, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Saltarán cómo? Como dice el dicho, en una pata. Sí, Dios quiere que alabemos a Dios, que saltemos de alegría. Los justos se alegrarán. Este mes y para el resto de nuestra vida vamos a alegrarnos en el Señor. Vamos a saltar de alegría por las cosas tan maravillosas y tan especiales que Dios ha hecho. En la segunda parte, David alaba a Dios. David dedica este salmo para alabar a Dios y recordar a partir del versículo 4 hasta el versículo 31, de ahí en adelante. David alaba a Dios y recuerda su gran bondad, su gran misericordia. Mire, David alaba a Dios primero, número 1, por su grandeza y por su bondad, del versículo 4 al 6. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. Mire la exhortación que David está haciendo. Alégrense, gócense, canten. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho cosas grandes y poderosas. Una vez más, los salmos nos están exhortando a que alabemos a Dios. Mire, aquí hay una herramienta que usted y yo tenemos en las manos. Alabe a Dios. Aparte un tiempo, alábelo. Dice aquí, cantad a Dios. Mire, aquí hacen la aclaración. Cantad, ¿a quién? A Dios. Hay muchos cánticos, hay muchas canciones. Si vamos a las plataformas, a las emisoras, al Spotify, bueno, hay cualquier cantidad de fuentes. Hay muchas, millones de canciones que se han compuesto.
pero no todas son para Dios. Aquí ¿qué dice? Cantad a Dios. ¿Cantad qué? Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Una exhortación a la alabanza. Mire, alégrese. Entonces David alaba la grandeza y la bondad de Dios. Segundo, David alaba las obras que Dios hizo por su pueblo. Y ahí lo vemos a partir del versículo 7 en adelante. Mire lo que dice. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y ahí empieza a relatar todas las cosas que Dios hizo. Cómo Dios lo respaldó, cómo Dios les dio aguas, cómo Dios les dio comida, cómo Dios derrotó a sus enemigos, cómo Dios hizo grandes cosas. Mire, David tenía claro qué era lo que Dios había hecho. Ahora la pregunta es, ¿usted tiene claro qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Aquí viene la gran pregunta. Mire, nosotros tenemos que conocer los hechos poderosos de Dios. Por eso yo quiero invitarles a que nos sumerjamos en la Biblia, a que esto no lo dejemos solamente para un día en la semana. Esto tiene que ser todos los días. Tenemos que estudiar todos los días, tenemos que leer, sumergirnos, meternos, estudiar la palabra para saber de qué nos está hablando, cuáles son los hechos poderosos de Dios. Y en esos hechos vamos a aprender que Dios es poderoso, que Dios es eterno, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor. Mire, David aquí le da alaba al Señor por los hechos poderosos, porque los libró de la mano de los opresores. Versículo 13. Alaba al Señor por la presencia especial de Dios en medio de su pueblo. Miren, tantas cosas que aquí David hace un recuento. Dice el versículo 11, por ejemplo, el Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Mire, David está recordando todo esto. En el versículo 18, vámonos al versículo 18. Este versículo es muy especial porque en medio de la oración y en medio de lo que David está hablando, también nos encontramos que hay partes proféticas. Mire lo que dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. ¿De qué está hablando? En medio de este salmo, David predice la ascensión de Cristo. Mire esto que especial. David está profetizando, esto es una parte profética, de alguien que subió a lo alto, que llevó cautiva la cautividad. ¿Y quién fue el que hizo eso? El Señor. El Señor vino, tomó la cautividad y la cautivó. Se llevó nuestra cautividad. Subió a lo alto y dice, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Y también, ¿qué predice? Mire lo que dice el versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Mire, también aquí está prediciendo que el Señor subió y que el Señor nos dio la salvación. Mire qué especial este salmo, todo lo que le encontramos. David está recordando los hechos poderosos de Dios, pero también tiene claro ¿en dónde está su esperanza? En el Mesías. El Mesías, el Salvador, el que vino a morir y ascender al cielo para salvarnos y completar la obra redentora en nosotros. Qué especial. Pero también a partir del versículo 21 en adelante, David está resaltando la obra, la victoria de Cristo sobre sus enemigos. ¿No estamos viendo que hay enemigos? Versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados.
Les confieso que este es un versículo que me tardé un poquito en entenderlo, que me parecía curioso. La testa cabelluda de del que camina en sus pecados. Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La victoria de Cristo. Esa victoria no vino por nuestra propia voluntad. Vino porque el Señor envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz para derrotar a esos enemigos. Ahora, ahí habla de la testa cabelluda. La testa, que pues es una palabra un poquito castiza, antigua, pero en otras traducciones habla de la mollera. Habla de la mollera. De aquí, de esta parte de aquí, de la cabeza. Yo lo interpreto como personas cabeciduras. Vamos a llamarlos así. El cabeciduro que todavía persiste en andar en sus pecados. Dice, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Mire todas las cosas que el Señor aquí nos está enseñando. ¿De qué nos habla? En resumen, cuando el Señor se levanta, trae victoria para nuestras vidas. Y esto es una oración que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, esta mañana que yo estudiaba este salmo, en mi tiempo con Dios, el Señor me llevaba, porque aquí habla mucho de los enemigos. Habla de lo que le va a pasar a los enemigos. Entonces el Señor me llevaba a meditar algo. ¿Qué somos? ¿Somos amigos o somos enemigos? Vamos a preguntarnos eso. ¿Usted qué es? Este salmo nos lleva a definirnos. Mire, con el Señor no hay términos medios. Con el Señor no hay términos medios. O somos o no somos. O somos amigos o somos enemigos. El que persiste en el pecado, el que no se ha convertido, el que no ha cambiado su corazón, el que no ha tenido un arrepentimiento verdadero, es considerado un enemigo de Dios. Mire que aquí habla de los justos y habla de los enemigos. ¿Y qué pasa con los enemigos? Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Este versículo me llamó mucho la atención. La cabeza del que camina, del que persiste en caminar en los pecados, del que persiste en caminar sin Dios. Aquí está, este salmo es un cántico de victoria. Es un cántico donde el salmista recuerda los hechos poderosos de Dios y levanta un clamor. Levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. ¿Cuántos enemigos tiene usted a su alrededor? ¿Cuántas personas o cuántos enemigos espirituales? Pues esta oración la tenemos que hacer. Señor, levántate. Ahora, para que el Señor se levante, la presencia de Dios tiene que estar o nosotros tenemos que estar bajo la presencia de Dios. Eso es una cosa que es clave. Estar bajo la presencia de Dios. El Señor no se va a levantar. El salmo que veíamos ayer o antes de ayer, un salmo, el Salmo 66, en el versículo 18, aquí hay un versículo que me llamó la atención. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vamos a hacerle esta oración al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que se levante y que los enemigos huyan. Que esos enemigos que quieren venir a causar dolor, venir a causar enfermedad, venir a causar daño, esos enemigos que quieren venir a causar malos ratos en su hogar, en su casa, que se vayan. Se tienen que ir, no tienen cabida. Están por ahí, alrededor, buscando una puerta abierta para meterse. Eso es lo que los enemigos están buscando, que haya una puerta abierta en nuestra vida, en nuestra casa, para colarse. Mire, no les voy a contar esa historia porque es algo que vi ayer. Mire,
esos enemigos están ahí alrededor, buscando cómo meterse a su vida. No le abra puertas a ese enemigo. Antes, al contrario, digámosle al Señor: levántate, Señor, y que huyan todos tus enemigos. Y que nosotros seamos amigos de Dios. Que nosotros seamos de ese grupo de justos, de ese grupo de personas renovadas, arrepentidas, de personas que caminan con Dios, de esas personas que hemos renunciado al pecado y que ahora caminamos justificados en los caminos del Señor. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Padre Santo, gracias por regalarnos una vez más tus bondades, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre cada parte de nuestro ser. Amado Señor, en esta noche nosotros venimos a adorarte, a presentarnos delante de ti, a presentarte nuestra vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor, en tus manos. Padre, reconocemos que solo por tu presencia, solo en tu presencia tendremos plenitud de gozo, que solo en tu presencia podremos tener paz, que solo en tu presencia podremos tener vida, que solo en tu presencia podremos tener libertad. Amado Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, con nuestra mente. Venimos ante tu presencia, porque tú eres el que trae vida, el que trae gozo y el que trae libertad a nuestros corazones. Padre, hoy reconocemos que durante mucho tiempo hemos tratado de vivir sin tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas alejados de ti, así como el tiempo del rey Saúl, que luchaban, que hacían batallas, que luchaban guerras, pero la presencia de Dios no estaba allí. El arca la tenían guardada, la tenían escondida en un lugar y no se acordaban que la presencia de Dios fue lo que les dio la victoria en tiempos pasados. Ayúdanos, Señor, a ser como el rey David, que un día despertó y trajo el arca, trajo la presencia de Dios de nuevo al centro de las vidas del pueblo, e hizo fiesta, alabó al Señor, independiente de que lo criticaron, de que se burlaron de él. A él no le importó, porque trajo de nuevo la presencia de Dios a su vida, a su casa. Ayúdanos, Padre, que la presencia de Dios vuelva a este lugar, que la presencia de Dios vuelva, Señor, a nuestras casas, a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos hoy, como decía David, como decía Moisés, repitiendo las palabras de Moisés: levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a estar bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar bajo tu cobertura. Que nos ayudes a estar, Señor, cubiertos bajo tus parámetros, debajo de tu sombrilla, debajo de tu paraguas, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a estar delante de ti, a no alejarnos nunca, Señor, de tu palabra, no alejarnos nunca, Señor, de tu presencia, a estar siempre, siempre, siempre bajo tus mandamientos, mi Señor. Te pedimos hoy, levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántate, Señor, y sean esparcidos los enemigos que acechan la casa, los enemigos que acechan a nuestros hijos, los enemigos que quieren venir a causar problemas en el matrimonio, a causar discusiones. Levántate, Señor, lánzalos
Disípalos como el humo. Derrítelos como la cera, Señor. Padre, tu palabra dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Padre, ayúdanos hoy a vivir el verdadero gozo, a saltar de alegría todos los días, Señor, porque tú nos has justificado, porque nos has salvado, porque nos has levantado, Señor. Ayúdanos cada día a alabarte, Señor, todos los días, a tener en nuestra boca un cántico de adoración, a alabarte con los salmos, a alabarte con himnos, con cánticos espirituales, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día en nuestra boca haya un cántico de alabanza y de agradecimiento a ti. Yo te pido, Señor, que a cada uno de tus hijos, cada mañana, antes de abrir sus ojos, ponga, Señor, en sus bocas, en sus corazones, un salmo, Señor, en el cual meditar. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión y en contacto contigo. Gracias por tus hechos poderosos, mi Dios. Gracias por recordarnos hoy cuántas cosas has hecho en nuestras vidas. Gracias por recordarnos hoy, Señor, cuántas obras has hecho, cuántos enemigos has derrotado, cuántos prodigios has hecho en nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Nos gozamos en ti, Padre Dios. Nos gozamos en tu presencia. Gracias, mi Señor, porque hoy podemos alegrarnos. Hoy podemos adorarte con libertad, Señor. Gracias, Padre Santo y poderoso, por levantarte y por derrotar a todos los enemigos, a nuestro alrededor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.